Fiel heredero del bardo americano, bajo su sigiloso paso de leopardo humangués, cruje la hojarasca del monte parnasiano y al dios Apolo mira con áurea altivez. Gravita sutil y etérea su figura, como si en su elástica felinidad llevara por el Olimpo su amargura de ver en su patria tanta mezquindad. Desde la atalaya del confín del mundo, huracanado y potente alza la testa y ruge cual eolo omnipotente, único, solitario, en busca de respuesta. Cristiano fiel, creyó en la dignidad humana y a Dios cantó la epopeya de la espiga. Fue el niño de los cabellos plateados y su obra es símil del trabajo de la hormiga. Canto a Aurelio Martínez Mutis, Germán Gómez Monsalve. Don Aurelio Martínez Mutis fue uno de los más grandes poetas santanderianos que marcó un hito en la literatura hispanoamericana. Fue un exponente del modernismo creado por Rubén Darío y su trayectoria como escritor, como poeta, como diplomático, como maestro, fue extraordinaria al recorrer sus 70 años de vida. Puede decir que fue el gran poeta de la tierra santanderiana. Y lo digo en tanto que su poesía gira en torno a los diferentes lugares, espacios, costumbres de aquí del Gran Santander. Por ejemplo, su gran libro, Al Tabaco, lo confirma esto que yo señalo con respecto a él. Bueno, pues es uno de los poetas mayores de esto, que cultiva un género intelectual que es el de la poesía y de la literatura, que tiene gran importancia desde la época de los griegos, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un orgullo de que poetas de esa calidad no solamente sean importantes en Santander, sino fueron importantes en Bogotá y fueron importantes fuera del país. Laureado en Chile, laureado en París, en Cádiz. Aurelio Martínez Mutis fue un escritor polifacético. Su importancia radica en que estuvo a comienzos del siglo XX, cuando empezó a crearse los movimientos que iban en contra o en renovación de los movimientos literarios que estaban predominando en ese momento. Fue así como empezó a volverse hacia los clásicos, al verso bien rimado, con buena métrica, con exaltación de los dioses del Olimpo y buscando la perfección dentro de la producción que era normal en esos momentos. Porque si hace la relación uno con otros poetas, ya estábamos entrando al modernismo, mientras él estaba hablando de una poesía muy de la tierra, muy del campo, comparable con la poesía de Gregorio Gutiérrez González en Antioquia, en ese célebre poema Memoria del cultivo del maíz en Antioquia, y comparable con don Andrés Bello, el poeta de las selvas americanas, el poeta venezolano de las selvas americanas. Es una poesía pues, muy amplia, muy detallada, de un vuelo poético alto, que es el romancero del tabaco, en donde él comienza a describir todas las actividades que el campesino
Él conocía mucho cosas del campo, además. Se genera la situación de Panamá, donde Estados Unidos estaba buscando el sitio ideal para construir su canal que uniera los dos océanos para evitar una serie de conflictos socioeconómicos. Y siguiendo las políticas de Estados Unidos, pues Panamá busca la independencia de Colombia, Estados Unidos la apoya, y al apoyarla, pues entonces Colombia pierde a Panamá, y eso genera en la juventud y en muchos de los colombianos una oposición a ese criterio expansionista de los Estados Unidos de querer dominar el mundo, subyugando a los pueblos que se le oponen. Y él escribe, dicen los críticos, que fue la diatriba más contundente contra los Estados Unidos en el sentido del robo y del atropello que le hicieron a Colombia, con anuencia de muchos gobernantes colombianos, ¿no? De los gobernantes de la época, que patrocinaron directa o indirectamente esa invasión y esa segregación de Panamá. Y eso, pues el que se opone al sistema, pues de una vez es enemigo del sistema y es perseguido de una u otra manera. Eso fue lo que le pasó a don Aurelio Martínez Mutis en ese sentido. Tanto que lo lleva después a ir a buscar estudios y trabajo lejos de Colombia, en Chile, donde fue linotipista y donde empieza a darse a conocer más fuertemente como poeta. Especialmente en nuestro medio, que es el santandereano. El que surge automáticamente crea una serie como de enemigos que quieren atravesarse para que él no siga adelante. Cuando comienza este señor a ganar trofeos nacionales y posteriormente internacionales, pues más se crea el espíritu como de combatir. Él tuvo que salirse de Colombia porque se vio desprotegido aquí, se vio que no tenía acogida su obra y no se le ayudaba. Y efectivamente así pasó. Entonces comenzó una trayectoria por el sur. Va al Ecuador, va al Perú, va a Bolivia, va a Chile y allá comienza a desempeñarse mejor. Los escritores, los productores, en la medida en que van perdiendo fama o han fallecido, empiezan a ser olvidados, ¿no? Eso ha pasado con Aurelio Martínez Mutis, ha pasado con otros autores que, aunque los nombramos por ahí esporádicamente, pues no tienen esa trascendencia, como Porfirio Barbajacó, con el mismo José Asunción Silva, ¿no? Jorge Isaac, José Estacio Rivera, pues que en la medida que van pasando, a pesar de que ellos dejaron obras trascendentales que por eso se recuerdan, pero hay muchas obras de ellos que nadie sabe que eso lo escribió él. Y así pues va pasando, bueno, como ellos dicen, como dice Aurelio Martínez Mutis, es vanidad de vanidades, y las modas son las que van imponiendo ciertos criterios que después van siendo superados por las nuevas generaciones, en ese sentido. No es que se haya perdido, más bien es que lo han perdido, porque si ustedes revisan otras manifestaciones poéticas digamos de la costa. En la costa se habla de Candelario Beso, se estudia, poeta casi contemporáneo de Aurelio, pero se estudia. ¿A qué se debe?
a ese espíritu, a esa conciencia del hombre del Caribe de perpetuar, de mantener viva esa tradición histórica. Fue exaltado por la sociedad santanderiana cuando fue coronado como poeta, siguiendo los ejemplos de otras ciudades como Uciacurí con Julio Flores, como Bogotá con José Asunción Silva y otros autores que tenían su poeta laureado y Bucaramanga no lo tenía. Aunque él era poco amigo de tales homenajes, pues fue coronado en el Teatro Santander, que actualmente lo están remodelando precisamente para darle énfasis a esos aspectos culturales. Pues es el poeta que merece rescatarlo, que merece hacer una revisión de su vida, de sus estudios en Chile, de su premio en Francia, y volverlo a poner en la situación en que podía estar. Pues Aurelio Martínez Mutis para Bucaramanga como poeta es un recuerdo. Es un recuerdo para muchas familias que tienen vinculación con él, ya sea por afecto, por familiaridad, por conocimiento del poeta, pero es totalmente desconocido para la juventud, para la gente que no ha tenido ese contacto, ¿no?, con lo que es la poesía, por la falta de divulgación de la poesía y porque en este momento la asociación que hay de Aurelio Martínez Mutis es con el colegio que fue creado para rendirle un homenaje póstumo y perenne a don Aurelio Martínez Mutis. Testamento. Haz, ciudad de los búcaros querida, con amor de filial ternura, que se abra un hoyo en tu heredad florida cuando vayan a hacer mi sepultura. Que planten un rosal, cuya futura floración perfumada y encendida sea el símbolo enorme de mi vida que ardió por ti bajo la tierra oscura. Pese a ídolos de barro y vanidades de mujeres, caminos y ciudades, llenó tu luz mi corazón entero. Y así, tras las jornadas fatigosas, quiero rendirlo en holocausto, quiero dártelo todo, convertido en rosas.
Aurelio Martínez Mutis.